Bueno, en las siguientes horas se va a conocer cuál va a ser la situación del alcalde provincial del Cusco. Este tema de la vacancia, ¿no?, que resulta siendo una figura democrática, resulta siendo una figura utilizada por los ciudadanos que simplemente ven que su autoridad no está, por ejemplo, cumpliendo con lo que había ofrecido en campaña electoral, vacancia a partir de haber incurrido en alguna anomalía en algún momento dentro de lo que fue el proceso electoral. Es decir, hay una serie, ¿no?, de solicitudes. Además, es un pedido, es un derecho de pedido que tiene todo ciudadano para poder retirar a su autoridad. No solamente a las cabezas, sino también a quienes son parte del legislativo, ya sea en el gobierno regional o también en el gobierno municipal, ¿no? Y las vacancias muchas veces prosperan, otras no prosperan, otras en primera instancia son negadas y son trasladadas a la máxima y última instancia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, quien es muchas veces quien da la razón o niega la posibilidad de retirar a una autoridad. El Cusco tiene, por ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos de vacancia, el de la exalcaldesa del Cusco, la señora Marina Sequeiros, en su momento, ¿no? Y ahí se sumó la vacancia del primero que le seguía en la lista, el segundo que le seguía en la lista, y quedó el tercero, ¿no?, como alcalde del Cusco. Otros pedidos de vacancia en Santiago, ¿no?, donde también fuera retirado en su momento algún alcalde. Y así, ¿no?, hemos tenido en diferentes partes y al final termina pues asumiendo la alcaldía e inclusive la gobernación regional o gobernatura regional, el vicegobernador. Recuerden ustedes con lo que ocurrió con Jorge Acurio Tito, ¿no?, que terminamos con el señor René Concha Lezama como gobernador regional. Entonces, el Cusco siempre ha tenido estos pedidos de vacancia. En algunos casos, ¿no?, se les ha dado la razón y han salido esas autoridades, en otros simplemente se les ha denegado. Vamos, señor director, primero vamos a saludar a nuestros invitados de hoy en la tarde. Está de aquí, de la casa de la compañía de televisión cusqueña, está y nos va a acompañar en este bloque nuestro compañero Julio Figueroa, con quien vamos a conversar también sobre este tema. Está también la doctora Trinidad Mujica, ¿no?, exdecana del Colegio de Abogados del Cusco, y también el doctor Raúl Campana, abogados de nuestra ciudad, para tocar este tema sobre la vacancia, qué puede pasar, qué no puede pasar y qué va a ocurrir. Pero más adelante también vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para una información que nos acaban de dar, y es que, no sé si es que mañana o pasado mañana, se va a implementar en el Cusco el primer juzgado de flagrancia. Está aquí toda la crema innata, si podemos, o crema nata del Poder Judicial aquí en el Cusco. Han llegado, dicen, en horas de la mañana, nos comentaban, y que van a trabajar arduamente y que van a poner este juzgado de flagrancia aquí en el Cusco en operatividad. Y justamente vamos a aprovechar a nuestros invitados para hablar un poco y la población sepa, por ejemplo, qué tiene o qué funciones va a cumplir este juzgado de flagrancia. Pero esto más adelante. Primero vamos a que nos aboca a esta hora de la tarde en Ronda Política, y es la vacancia del alcalde provincial, nuevamente en agenda de los cusqueños. Sesión de Consejo Municipal del pasado 28 de junio. Por mayoría, los regidores rechazan el pedido de vacancia presentado por el ciudadano Juan Antonio Miranda en contra del alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Sin embargo, esta historia con nombre vacancia para el general no termina ahí. El Jurado Nacional de Elecciones ya programó la audiencia para el próximo martes 22 de octubre y así resolver si Pantoja Calvo continúa o no en el cargo de máxima autoridad en la provincia del Cusco. Habiendo ya tratado el tema y no existiendo información nueva al pedido de vacancia, y también por respeto al principio de legalidad y por respeto a la voluntad popular de nuestro pueblo, mi voto es en contra de la vacancia. Creo que dentro de esas evaluaciones que hemos hecho no había un tema contundente para que el alcalde sea vacado. Claro. El próximo martes 22 de octubre, el
Jurado Nacional de Elecciones determinará si procede o no el recurso de apelación del ciudadano Juan Antonio Miranda para la vacancia del alcalde Luis Pantoja Calvo. Pero, ¿por qué se pretende vacar al alcalde cusqueño? ¿Cuáles son los argumentos del vacador, el ciudadano Juan Antonio Miranda? Veamos este extenso documento que sustenta el pedido de vacancia al alcalde. Una de las causales de vacancia está relacionado a los aportes de campaña electoral. Según el solicitante, la ciudadana Violeta Escalante fue aportante a la campaña electoral del candidato en ese entonces Luis Beltrán Pantoja Calvo. Este es el documento del Jurado Nacional de Elecciones donde se confirma la fecha y hora de la audiencia donde se resolverá si el alcalde del Cusco, Pantoja Calvo, será vacado del cargo. Las consideraciones de los actuados, más allá de poderlo volver a solicitar, tienen que ser contundentes. En este punto, el documento hace mención a un presunto vínculo y la relación jurídica de intereses entre el alcalde Luis Pantoja y la ciudadana Violeta Escalante. El expediente textualmente señala: Violeta Escalante realiza aportes económicos a la campaña directa de Pantoja Calvo, acreditado por un informe de la OMPE. Violeta Escalante realizó la tacha contra el candidato favorito a ganar el sillón municipal, Luis Flores García, hecho acreditado. Violeta Escalante no posee el perfil requerido para ser presidente de la Beneficencia Cusco. Pantoja Calvo, siendo alcalde, la contrata, pese a existir una relación directa y demostrada satisfacción de interés personal. Por un lado, Pantoja paga sus deudas de campaña, las dietas que recibe de Violeta Escalante. Sí sería ilegal, sería que haya un aporte fuera del sistema y que no se reporte. En todo caso, yo creo que la transparencia es lo fundamental. Y si alguien aporta en una campaña a un partido político es porque hay un derecho ciudadano también en que uno pues tiene una convicción política, etcétera, ¿no? Veamos ahora la segunda causal de vacancia. El documento hace referencia a la contratación como proveedor de la Municipalidad Provincial del Cusco de la empresa Chávez R&Q Contratistas Generales SAC. Empresa que pertenecería a un supuesto ahijado de matrimonio del burgomaestre cusqueño, Abel Chávez. Oportunamente se han adjuntado las contrataciones que se han otorgado a favor de la empresa R&Q Contratistas, con los cuales se ha demostrado a cabalidad la relación de intereses que tiene el señor Luis Pantoja Calvo y el empresario Abel Chávez. Mira, de acuerdo a los documentos que nos han hecho llegar, el alcalde ha sido testigo de esta persona. No padrino. Entonces, Solo testigo, no padrino. Así es, testigo. Entonces creo que también hay cierta incompatibilidad de lo que han hecho hacer ver una figura de la vacancia, ¿no? Muy bien. Obviamente, el alcalde Luis Pantoja, en su defensa, señaló que solo fue testigo del matrimonio, más no el padrino. Respecto al señor Abel Chávez, hemos visto claramente que no existe restricciones en la contratación, se ha explicado, no existe parentesco por afinidad ni consanguíneo, no está dentro del marco jurídico que el hecho de haber sido testigo de un matrimonio impida a una persona a poder hacer sus, como empresa, como empresario, hacer cualquier tipo de licitación con la Municipalidad Provincial de Cusco. Regidores como Eulogio Tapia o Ricardo Peso defienden su posición en contra de la vacancia del alcalde cusqueño, aunque esta vez será el Jurado Nacional de Elecciones el que defina el futuro. Tranquilidad al alcalde, porque nosotros también en una sesión de consejo que hemos debatido este tema hemos visto quizás con bastante cuidado y por eso nosotros hemos votado en contra de la vacancia. Por consiguiente creo que no habría mayor sustento para que podría ser vacado el alcalde, ¿no? Bueno, tengo que ser consecuente con mi voto, ¿no? Yo voté en contra de la vacancia
creo que no hay suficientes argumentos legales para esto, porque en todo caso no hay jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones sobre si los aportes de campaña son, pueden ser, configurar este tema de incurrir en falta en la contratación del Estado. Pero ella también se ha demostrado que sí fue aportante en la campaña. Efectivamente, eso también se ha dilucidado en vista de que todos los candidatos a la alcaldía, a una regiduría, siempre hay algunos aportes voluntarios. Creo que eso lo consideraron como un aporte y por lo tanto a cambio de eso habría favorecido el alcalde a la señora Violeta Escalante, ¿no? Entonces creo que son temas que están ahí, pero el Consejo Municipal lo ha desestimado, pero el Jurado Nacional es la instancia final. Veremos a ver qué es lo que pasa el día 22. Aunque esta vez será el Jurado Nacional de Elecciones el que defina. Bueno, esa es la realidad en este momento. Una vez más, una de nuestras autoridades en la picota, en la posibilidad de ser vacado de su cargo y que el primer regidor o primera regidora asuma la alcaldía y bueno, empiece seguramente toda una suerte de desgobierno, porque de eso se trata, ¿no? Al final y al cabo, ¿qué termina ocurriendo en una revocatoria? Es que aquellos que fueron supuestamente en un mismo grupo, con una misma idea, por apetitos personales o intereses de grupo, terminan apuñalándose entre ellos para tomar el poder, ¿no? Y el desgobierno lo termina pagando ¿quién? La sociedad en su conjunto y quienes votaron por ellos. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestros invitados. Bienvenidos, buenas tardes a Ronda Política. Doctora Trinidad Mujica, muy buenas tardes. Le vamos a ceder la primera intervención. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias, agradeciendo siempre este llamado y comunicación a sus servicios. ¿Qué va a ocurrir si es que en las siguientes horas el alcalde del Cusco es vacado? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia. Es decir, lo que diga el Jurado de Elecciones, ahí termina. Efectivamente, mire, yo le agradezco el tema porque en realidad es un tema que de connotación social, nos interesa a todos. Pero hay que entender que el derecho de acción, de petición, es de todo ciudadano, persona natural o jurídica, de cuestionar una actividad pública, está en la ley de contratación, está en la ley orgánica. Se ha pedido esta vacancia ciertamente con esos dos causales que acabamos de ver, ¿no? Una, la aparente relación que tendría pues con la señora Violeta Escalante Valencia, respecto de haber sido nombrada como presidenta del directorio de la Beneficencia Pública. Pero también estamos viendo que las denuncias que se tiene que hacer, si la vacancia es un derecho de acción, también estas tienen que tener los elementos y los presupuestos para no generar esta zozobra en la sociedad. Creo que nos hace daño. Cualquier petición que no esté dentro de los presupuestos, dentro del lineamiento, nos hace daño a todos los cusqueños. Ya pasó, como usted lo acaba de dar en el preámbulo, con el señor Víctor Boluarte y con todas las autoridades. Hay una desestabilidad económica y política y social en nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar? Para mí, no, si bien se ha desestimado en el acuerdo municipal 48 ya, que esta vacancia no procedía, ha sido impugnado, estamos en el Jurado Nacional, se resuelve el día 22, ciertamente, yo considero que debe de declararse pues, infundada la apelación y confirmarse la improcedencia de la vacancia, porque se ha equivocado los conceptos. La beneficencia pública no depende, no es un organismo que dependa de la municipalidad, no es inherente, no es núcleo ejecutor, no tiene ninguna relación. El decreto legislativo 1411 es clarísimo. La beneficencia pública depende del Ministerio de la Mujer y de poblaciones vulnerables. En todo caso, usted va porque el Jurado Nacional de Elecciones van a desestimar esta vacancia. Doctor Julio Campana, ¿cómo podemos ver este tema? Raúl, Julio, ¿cómo estás? Raúl, perdón. Sí. Coincido con la doctora en el sentido de que deberá el Jurado Nacional de Elecciones declarar infundada la apelación por dos razones simples, ¿no? Por principio de legalidad, no se puede cuestionar que Violeta Escalante, que fuera presidente del directorio de beneficencia, hubiera hecho aportes de campaña. Remontémonos al momento en que hizo los aportes. Ella lo hizo en condición de candidata a regidora en la misma lista que el señor Pantoja. De consiguiente, como candidata, no solo tenía el deber, sino la obligación de contribuir económicamente al éxito de su propuesta electoral. Ahora, que no haya resultado electa ella no es razón
para que no ostente un cargo de confianza. En segundo lugar, precisar que el aporte que hace Violeta Escalante no es a la persona del alcalde Luis Pantoja, sino a la organización política y para fomentar justamente los gastos de campaña que eran necesarios. En el segundo supuesto, de que el alcalde tuviera algún nivel de parentesco con el propietario de esta empresa, Chávez y R&Q. Efectivamente, el propio alcalde reconoce que ha actuado en condición de testigo. Y el Código Civil es perfectamente claro para los temas de los matrimonios. En un matrimonio civil concurren testigos, no padrinos. Y la condición de testigo no genera vínculo, ¿no?, familiar entre las personas. Es más, no existe una prohibición taxativa o una sanción establecida en la ley que pueda prever una causa de vacancia en el alcalde, de manera que en el Jurado Nacional de Elecciones, como quiera que la evaluación va a ser de derecho, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones no pueden apartarse de la ley, tienen que actuar conforme a las disposiciones legales vigentes en el país, es decir, declarar infundado el recurso de apelación que habría presentado el ciudadano que solicita la vacancia de nuestro alcalde. Julio Figueroa también está con nosotros, parte de la casa. ¿Qué podemos acotar a lo que ya han mencionado nuestros colegas? Gracias, amigo de CTC, gratísimo volvernos a encontrar. Bueno, luego de un análisis somero, nada más, yo creo que la prognosis del resultado de esta apelación es evidente. No va a prosperar la vacancia en contra del alcalde, el señor Luis Pantoja Cal. Es casi concluyente, podríamos decir, por las razones que ampliamente lo han expuesto nuestros ilustres colegas, la doctora Mujica y el doctor Campana. Sin embargo, acá hay un pequeño detalle. La estela de carácter, digamos, social y político que está dejando toda esta gestión no es de las mejores. Esta prognosis que estamos seguros que se va a confirmar por parte del Jurado Nacional de Elecciones no lo santifica al señor alcalde. Hay muchos otros aspectos totalmente cuestionables desde el punto de vista social y político. Entre otros, por ejemplo, permítanme, es brevísimo, la Caja Cusco se ha convertido en una empresa, en una institución que fomenta frivolidades en contubernio y en connivencia sociopolítica y económica con el señor alcalde. Eso lo está dejando totalmente desfigurado al señor Pantoja y se rehúsan, se niegan a reconocer y a enmendar este tipo de conductas. Okay. Creo que por ahí va el asunto. Una cosa es el tema eminentemente jurídico, que es el derecho al pedido de vacancia, y otra lo que señala Julio Figueroa, ¿no?, estos temas de orden social. Está también con nosotros el doctor Óscar Matute, a quien le agradecemos. Y vamos en esa misma línea. ¿Qué puede pasar el día 22? Vamos también por esta misma línea de que no existen los argumentos suficientes para vacar al alcalde del Cusco. Buenas tardes. Julio, buenas tardes. Buenas tardes a los ilustres colegas presentes. Buenas tardes a todos los televidentes de CTC. En efecto, estamos verificando que esto sucede cuando se valida un desistimiento privado sobre una discusión que es pública. Este tema ya fue planteado en el Consejo Municipal del 2023 y se validó un desistimiento privado que no debería haberse validado por parte del Jurado Nacional de Elecciones porque debió verse el fondo en segunda instancia, y esto fue presentado nuevamente por el señor Juan Miranda Campos, según tenemos entendido, y en efecto no observamos una causal de vacancia. ¿Por qué? Porque los elementos objetivos del Jurado Nacional de Elecciones son absolutamente claros. Existencia de un contrato, ¿con quién? Con la municipalidad. La beneficencia forma parte de la municipalidad, no forma parte de la municipalidad. Y es más, ya no deberíamos ni siquiera examinar los demás elementos, pero evidentemente el hecho de que exista un conflicto de intereses, menos aún porque lo que se ve en este caso es que en efecto todos los candidatos están autorizados a aportar en campaña. Los aportes en campaña tienen que ser declarados. Lo malo sería que no se declaren, ¿no? Y como en efecto está hablando el colega Julio, y me hacía pensar el hecho de que, claro, el hecho de que una vacancia sea infundada no santifica la actuación de la autoridad, en efecto, ¿no? Eso es Pero lógico. El elemento objetivo es que no concurren
los elementos que ha fijado en su amplia jurisprudencia el Jurado Nacional de Elecciones, y evidentemente esos elementos, esos 3 elementos que incluyen el conflicto de intereses, la existencia de un contrato, el hecho de que exista un beneficio personal, es más, o sea, el beneficio personal, si ha sido declarado como aporte de campaña, no configura este tipo de situaciones, y es más, hay que llamar la atención de la colectividad de que este tipo de elementos vienen siendo justamente abusados, ¿no? Este tipo de recursos vienen siendo empleados como justamente a eso quería llegar, una posición para coactar a las autoridades. A eso quería llegar. La figura del pedido de vacancias y revocatorias está siendo mal utilizado por la sociedad, o es que hay gente que se presta simplemente para esto, para generar una zozobra, distraer a las autoridades. Cualquiera de ustedes, por favor. Permítame, señor Julio, traer a colación. Si bien es cierto, nosotros somos los más perjudicados en estos pedidos de vacancia. Pueden tener mucho derecho, pero nosotros como abogados, y gracias a vuestro canal, para tener que decir a la ciudadanía que tienen que tener o imbuirse de elementos y presupuestos en principio de legalidad. No se puede imputar o sostener algún pedido sin tener la legitimidad. ¿Qué ha pasado con este señor, con nuestro alcalde actualmente? El primer pedido que se hizo de vacancia fue desestimado. El primero era de un señor Nino Lázaro, ¿no? Todos lo han visto, lo han conocido. El segundo de Benito Guamán, si no me equivoco, quien al final salió a la prensa a decir que le habían hecho la firma, que no reconocía la firma ni el contenido. Y es donde presenta el desistimiento de la apelación que acaba de decir el doctor Matute. ¿Y qué ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones? Perdón que lo corrija, porque lo que ha declarado es la nulidad. El Jurado Nacional de Elecciones dijo en ese momento, habiendo un desistimiento, no me voy a pronunciar todavía para la vista de causa porque hay que resolver el desistimiento. Es que quedó inconcluso. Y este es tercera denuncia que se le hace a nombre de Juan Antonio Miranda Campo, con los mismos elementos. Acusa de esa designación ilegal de la señora Violeta. Pero en todo caso, no tienen detrás de ellos un asesor legal, es decir, simplemente el ciudadano escribe lo que quiere y lo presenta apelando a su derecho de petición. Sí, Julio, intereses de terceros, ¿no? Intereses de terceros. Vamos, hay que precisar algo. Detrás de estos pedidos no están solamente el señor Nino Lázaro y el señor Miranda Campo. Muy probablemente están intereses más grandes que quieren apropiarse de la propia municipalidad de Cusco. Entonces tengamos muy en cuenta que esta situación tiene que develarse. No estamos hablando de pedidos personales, y esto pasa, reitero, cuando el Jurado Nacional de Elecciones da validez a justamente un desistimiento privado y declara la nulidad. Es correcto lo que ha dicho la doctora Trinidad, pero en efecto tengamos en cuenta lo siguiente: se valida un desistimiento privado sobre la discusión de una cuestión que es pública. Y es decir, no se debería haber validado ese desistimiento privado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque esto nos atañe a todos. Si la causal fue cometida, debió haberse discutido en la segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. Es como cuando en efecto se afecta gravemente un bien jurídico. Si se comete un asesinato, así haya un desistimiento de aquel que ha denunciado, el Estado debe proseguir de oficio. Y en este caso, evidentemente, se tenía que proseguir de oficio sobre la discusión de la causal de vacancia, y no se hizo. El Jurado Nacional de Elecciones dijo, se desistió antes, por consiguiente es nula la vista de causa. No debió hacer eso. Evidentemente se cometió un error. Julio, fíjate, coincido con el doctor Oscar en el sentido de que esta no es la vocación unipersonal de algún ciudadano que, iluminado, afecta a la institución política más importante de nuestra provincia, al alcalde provincial. Más importante inclusive que el propio gobierno regional, ¿no? Pero por supuesto, quería llegar a ello, de que no es cualquier alcalde provincial, es el alcalde del Cusco, que representa la grandeza de los incas, en primer lugar. Y ese acto, que si bien jurídicamente podría estar justificado porque constituiría el ejercicio regular de un derecho, recordemos también que la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho. Y esto, por las razones que la doctora Trinidad ha expuesto, constituye ya un ejercicio abusivo del derecho. Que si bien es cierto, pasada la evaluación del Jurado Nacional de Elecciones, el señor alcalde podrá evaluar o no una exigencia indemnizatoria, lo cierto es que la ciudad ha sido gravemente perjudicada, porque podemos ver en los índices de gestión que pues se distrae la autoridad, se le deslegitima inclusive, y se retrasa
a nuestra ciudad del Cusco. Cosa que nosotros tenemos que reprochar. Estamos 4 abogados que de manera uniforme y con criterios individuales consideramos que esto constituye flagrantemente un ejercicio abusivo del derecho por parte de este ciudadano y la ciudad tiene que exigirle en su momento que nos indemnice convenientemente. Ok, yo creo que este tema va a estar, ya prácticamente está oleado y sacramentado. El Jurado Nacional de Elecciones no va a vacar al alcalde provincial. Tenemos Luis Pantoja para lo que queda, suponemos, de la gestión, salvo que otro ciudadano repita esta misma petición o haga aparecer algo nuevo y sigan insistiendo con esta vacancia. Pero aprovechando la presencia de ustedes, señores abogados, queríamos comentarles lo que les había dicho, ¿no? Nos han informado hace instantes de que está acá toda la plana mayor del Poder Judicial, ¿no? Para mostrarse seguramente y decirnos a los peruanos y a los cusqueños que se abre el primer juzgado de flagrancia aquí en la ciudad del Cusco. ¿Qué implica para el sistema jurídico? ¿Qué implica para aquel ciudadano este juzgado de flagrancia? No sé cuál podría empezar. Primero, señor Julio, yo le agradezco la pregunta. Efectivamente, a los que hemos trajinado más de 40 años y trabajamos diariamente dentro del Poder Judicial, cualquier implementación de un juzgado seguramente que sería pensar en que va a coadyuvar y va a ayudar. Sin embargo, tenemos experiencias. Los juzgados transitorios de la sala, las salas transitorias, los juzgados mixtos que se han creado, no han generado un avance del trabajo y servicio que se necesita. Celeridad. Celeridad. Esa celeridad, esa fe y justicia que uno quiere oportuna, no la hemos visto. Yo felicito a la doctora Karina, si es que en el día de hoy ha llegado el doctor Javier Arévalo y la comitiva o los encargados de esta comisión. ¿Por qué? Porque debió comunicarse. Porque nosotros somos las personas que podemos decir dónde y cómo va a funcionar. El solo hecho de decir que es un juzgado de flagrancia, esperemos que cumpla su finalidad. La comisión del delito inmediato, el informe inmediato, la presencia del fiscal, el defensor público y una sentencia inmediata. Y conforme se ha determinado en la ley de transparencia, los delitos de flagrancia deben resolverse en 72 horas máximo, sea leve o sea grave. Si eso se cumple, bueno, vamos a tener que aplaudir la gestión y si no, rechazaremos pues la gestión. ¿Estamos en la misma línea? Sí. Inaugurado el juzgado de flagrancia en el Cusco, por supuesto que constituye un motivo de alegría para los abogados. Nos muestra una luz de esperanza de que de algún modo vamos avanzando, muy lento por supuesto, porque aperturar un juzgado de flagrancia no resuelve los problemas de la criminalidad en la ciudad y mucho menos en el país, por supuesto. Lo que como abogados litigantes tenemos que exigirle a la autoridad, y por eso la doctora Trinidad decía, ¿por qué no ha habido mayor comunicación de la presencia de estas autoridades? Lo que debemos decir como abogados, y esperemos que mañana el Colegio de Abogados del Cusco así se pronuncie, es exigirle a las autoridades del Poder Judicial que sepan exigir al Congreso de la República y al Ejecutivo la asignación de mayores presupuestos, porque vemos que nuestros juzgados están hacinados, vemos que nuestros juzgados están sobrecargados en labor, necesitamos jueces, especialistas legales y por supuesto que necesitamos mayor y mejor infraestructura para el desempeño de su función, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público. Hace un momento estuvo el general jefe de la Policía Nacional. Por supuesto que pone 15 policías para ayudar al tránsito. ¿Eso va a resolver el problema del tránsito? No, de ninguna manera. ¿Qué necesita la Policía Nacional? Logística, necesita presupuestos y lo propio el Ministerio Público y también el Poder Judicial. Este es un pequeño paso. Hay que aceptarlo como tal, pero no es suficiente, no resuelve el problema. Doctor Mattuti, la información que pasan es, ¿no?, que ha llegado el presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo en pleno. Mañana inauguran este juzgado de flagrancia y el miércoles van a despachar en el Cusco el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Qué implica para ustedes, los abogados litigantes, que esta instancia máxima del Poder Judicial esté en el Cusco y haga esto? Yo creo que es un paso favorable para la administración de justicia en el país, pero no todos son normas o el cumplimiento de estas. Las políticas públicas tienen que estar en consonancia con estas normas. La asignación de presupuesto de las entidades del Estado también tienen que estar en consonancia con estas normas, de modo que el hecho de que se haya implementado un juzgado de flagrancia es bastante positivo. No obstante, esperemos que se le asignen los recursos necesarios y es más, esperemos que no solamente las normas, sino las políticas públicas se alineen al respecto. Julio, ¿qué podemos decir de este juzgado de flagrancia? Bueno, nos parece que es un paso muy importante que coadyuva a que se dinamice la administración de justicia, cuando menos esa es la intención.
Pero el problema es mucho más profundo, señores. Medularmente nosotros creemos de que el Estado debe de hacer una reingeniería en la política penitenciaria, porque de pronto esto va a continuar y continuar porque los penales son escuelas del crimen, porque los penales sencillamente no cumplen la función de readaptación social que es la esencia y el espíritu de esta norma. Esa norma tendrá pues unos 60 años, tal vez 70, y en realidad los resultados que estamos viendo son preocupantes, más que preocupantes. Este pequeño paso que está dando el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo y la presidencia del Poder Judicial, bueno, aplaudimos, ponderamos, pero reitero, el problema es mucho más profundo y se necesita un cambio radical. Ok, yo les quedo agradecidos por su presencia. Palabras finales en torno a este tema de la vacancia. ¿Qué más podemos esperar? ¿Habrán más vacancias? ¿Los abogados tendrían que tener una mayor participación con los ciudadanos que quieran presentar una vacancia para que no sea una suerte de distractivo? Primero agradecerle nuevamente el participar en este día de este tema, sobre todo que es importante, para terminarlo, para concluir. Invocar a todos los abogados que en algún momento pues haríanles petición y hacer una vacancia, que se imbuyan de la ley, las causales, los requisitos y no generar procedimientos administrativos innecesarios, porque eso es afectar la salud mental también de los cusqueños, ¿no? Hablamos de salud mental, por ahí partimos. No, como dijo el doctor Campana, no dejamos trabajar a la autoridad. Entonces, hay elementos y presupuestos causales, están en la ley, el Jurado Nacional de Elecciones, en la ley orgánica, ¿no? Entonces eso que se tome en cuenta y que se respete un poco a los ciudadanos. Ya no se trata de la autoridad, se trata de saber incoar y pedir con el principio de legalidad para que no estén patinando, porque ese es el término, patinando, pero generando pues un malestar a todos los ciudadanos. Gracias, Okay. A nuestros dos invitados, final. Si es que se diera la vacancia, ¿porque se puede dar o es un tema que no tiene discusión legal dentro del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Sería el primer regidor quien asuma la alcaldía del Cusco? Sería el primer regidor, sin embargo, no tiene asidero legal. La ley es predictible. Como abogados y operadores del derecho sabemos, ¿no?, que en atención a este principio de la predictibilidad es imposible que válidamente pueda ser vacado el señor alcalde. Pero, como ha dicho Julio, no santifica la gestión del alcalde y de ahí la necesidad de hacerle una exhortación de que nuestro alcalde se acerque a la ciudadanía, no a cada uno de nosotros para escucharnos de manera individual, sino a las organizaciones sociales. Queremos saber del alcalde que se reúna con colegios profesionales, que se reúna con asociaciones, con transportistas, con comerciantes y que con todos gobierne para todos los cusqueños. Ok, doctor Camutín. Julio, debo reiterar, no existe ninguna posibilidad objetiva de que prospere una vacancia como esta, pero no se deben abusar de estos derechos que tenemos como población. Es decir, el derecho de petición es un derecho constitucional, pero en efecto, si nosotros vamos a utilizar el derecho de petición para desestabilizar a la gestión pública, que además nos atañe a todos, evidentemente estamos cometiendo un despropósito y tenemos que desenmascarar, y lo digo claramente, a las mafias que quieren apropiarse no solamente de los municipios, sino del gobierno regional y de distintas instancias del Estado. Y esto ya fuera incluso del ámbito legal, es importante considerarlo como población, como un argumento que además no solamente es jurídico, sino es político. Existen muchos intereses que se quieren apropiar de estas instituciones y es evidente que como población tenemos que saber identificarlos. Ok, gracias. En todo caso, quienes se estaban frotando las manos para ver a Pantoja salir por la puerta de atrás y entrar, ¿no?, a gestión municipal, tienen que guardar el champán, el vino todavía hasta otro momento que sí les permita una elección popular. Julio, parte final. Evidentemente coincido. Yo creo que es uniforme la prognosis de la resolución que emita el jurado respecto a esta apelación. No va a prosperar. Yo les hago una nueva exhortación a la gestión del señor Pantoja Calvo. Piénsenlo dos veces, señores. ¿Cuál ha sido el resultado del lanzamiento en Estados Unidos del Inti Raymi el año pasado? Bueno, no lo hemos visto. Ha sido en un espacio que no ha tenido mayor trascendencia. Y en la actualidad se pretende volver a lanzar para el próximo año esta festividad, creo que en el Japón o en la China. Bueno, hay que recalar porque son trivialidades, son fatuedades que la población la percibe, señores.
Mucho cuidado. Ok. Gracias por su presencia esta tarde. Y qué bueno, porque la población se tiene que enterar, tiene que evaluar, porque seguramente muchos están pensando que el día 22 ya no va a haber alcalde, y algunos por eso insistían, ¿no? Ya deben tener el champán, el vino listo para la celebración, el cotillón, la banda para llevar al nuevo alcalde a la puerta de regocijo. Pero de acuerdo a ustedes, hombres de leyes y una dama de leyes, la situación, la prognosis es prácticamente que Pantoja queda en la municipalidad. Gracias por su presencia en el programa.